Bueno, hay diferentes ejercicios que se pueden resolver. Uno es para ver qué compuesto se forma cuando combinamos los elementos. Ahí utilizaríamos la configuración electrónica. Configuración electrónica. Se usan diferentes métodos. Por ejemplo, una es la notación de Lewis. Y, por ejemplo, la notación de Lewis, o Lewis, notación de Lewis, uh-huh, usamos los electrones de la última capa o de capa no completa. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, que es la letra O, en la notación de Lewis tendría 6 electrones. El oxígeno, su número atómico es 8. Quiere decir que tiene 8 electrones en total. Pero los dos primeros electrones están en la capa 1s. Los otros 6 electrones están en la 2s distribuidos y en los orbitales 2p. Pero aquí nada más, aquí son 2 y aquí son 4. Es decir, la capa 2p no está llena. Y entonces, como le faltan 2 electrones, nosotros podemos dibujarlos así. 2, 2, 4, 5, 6. Entonces le faltan 2 electrones para completar su octeto. Entonces a esto también se le conoce a la regla de Lewis. Bueno, no es la regla de Lewis, pero se aplica en la notación de Lewis, la regla del octeto. Uh-huh. Entonces aquí es donde dos hidrógenos se acercan y le prestan y comparten, con el oxígeno comparten su electrón. De esta manera, haciendo que se cumpla la regla del octeto. Uh-huh. Entonces el hidrógeno comparte este par para parecerse al helio. Bueno, en este caso, ¿por qué se quiere parecer al helio? Porque en la tabla periódica, no sé si han observado, el hidrógeno está de este lado, y abajo del hidrógeno está el sodio. Y hasta el otro lado está el helio. El helio. Entonces estos son grupos. Este es el grupo A1, por acá está el... Ah, no, aquí está la 2, luego está la 4 separados, ¿no? 3, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Así. Bueno, entonces el helio está hasta el otro lado, hasta este lado. Luego sigue el litio, sería abajo del hidrógeno está el litio, el berilio, por acá está el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Acá continúa el sodio, el magnesio, manganeso, magnesio. Y luego acá continúan los otros. Por ejemplo, abajo del carbono está el silicio. Abajo del oxígeno está el azufre. ¿No? Abajo del flúor está el cloro. Y acá abajo del neón está el argón. ¿No? Entonces, hay elementos que forman parte del mismo grupo y comparten propiedades químicas. Entonces, por ejemplo, el azufre tiene las mismas propiedades químicas que el oxígeno y va a tener, eso significa que va a tener sus, sus 6 electrones de esta manera. Y entonces tú le puedes acercar 2 hidrógenos para que complete su octeto. Nada más que la diferencia es que este tiene sus 6 electrones en la capa 3, mientras que el oxígeno tiene sus 6 electrones en la capa 2, en el segundo periodo. Entonces este es más robusto, el azúcar. Y entonces forma esta molécula. Podríamos llamarle sulfuro de hidrógeno, ¿no? SH2, ¿no? Podemos formar moléculas de esta manera. Bueno, entonces las propiedades químicas están determinadas por los electrones de capa abierta, los electrones de la última capa.
cuanto a la regla del octeto, todos los elementos adquieren o regalan electrones porque se quieren parecer al gas noble más cercano. Por ejemplo, el hidrógeno se quiere parecer al helio. Estos son los gases nobles. El oxígeno adquiere 2 electrones para parecerse al neón. Pero el litio tendría que pedir 7 electrones para parecerse al neón. Entonces lo que hace es que regala 1 para parecerse al helio. Entonces, tratan de parecerse al gas noble más cercano que tiene. Bueno, el núcleo atómico, cuando tú haces una mezcla de sustancias, tú quieres ver cuánto necesitas de cada una, mezclar, cuánto necesito de hidrógeno y cuánto necesito de oxígeno para obtener cierta cantidad de agua. Entonces, ¿cuánta sustancia en gramos? ¿Cuál es la masa en gramos? ¿Y cuánta sustancia en gramos de oxígeno necesito para obtener una cierta cantidad de H2O o agua? Entonces, por ejemplo, si aquí le sumo 2 gramos y aquí 16 gramos de agua, voy a obtener 18 gramos de oxígeno, de agua. Perdón. Si a 2 gramos de hidrógeno le agrego 16 gramos de oxígeno, voy a obtener 18 gramos de agua. A esto se le conoce como la ley de la conservación de la masa. La materia se conserva, en este caso. Ahora, lo curioso es que si yo quisiera, en lugar de 2 gramos, le agrego 3 gramos de hidrógeno a 16 gramos de oxígeno, sigo obteniendo 18 gramos de agua. Y sobra 1 gramo de oxígeno, de hidrógeno, perdón. Es decir, como ya no tengo más oxígeno para mezclar con hidrógeno, aunque yo le siga agregando hidrógeno, ya no voy a obtener más agua. Entonces me va a sobrar hidrógeno de esta reacción. Esta es una reacción química. Que al mezclar estos dos gases es una reacción muy violenta, se forma la molécula de agua. Entonces, esta es la reacción. Ahora, ¿por qué 12? ¿Por qué al sumar 2 gramos de hidrógeno solo lo puedo mezclar con 16 gramos de oxígeno? ¿Por qué? Bueno, acuérdense, la masa atómica del hidrógeno, la masa atómica del oxígeno es 16, número atómico 8. Quiere decir esto significa que por cada mol de oxígeno yo tengo, bueno, no como regla de 3, vamos a plantearlo así. Por cada mol de oxígeno yo tengo 16 gramos de oxígeno. Y el hidrógeno es masa, número atómico 1, masa atómico 1. Por cada mol de hidrógeno yo tengo, si lo peso, tengo 1 gramo de hidrógeno. Pero para formar la molécula de agua, como vimos, un oxígeno, necesitas agregarle 2 hidrógenos para formar la molécula de agua de esta manera. Esta es la molécula de H2O. Entonces, si por cada oxígeno yo necesito 2 hidrógenos, por cada mol de oxígeno voy a ocupar 2 mol de hidrógeno. Porque acuérdense de la regla de Avogadro, o lo que nos dijo Avogadro, que en cada mol de la sustancia que sea, yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Si es compuesto sería de moléculas. Entonces por eso, por cada mol de yo necesito 2 mol de Bueno. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, oye, pero yo no quiero 18 gramos de agua, yo quiero solo 9 gramos. Entonces tendría que pensar en problemas así. Mol de hidrógeno más mol de oxígeno para formar 1 mol de agua. Mol de H2O.
gramos de hidrógeno, gramos de oxígeno, para formar gramos de H2O. Y en la última etapa diría, pero yo nada más quiero 9 gramos de H2O. Entonces, ¿cómo obtengo las cantidades que necesito? ¿Cómo obtengo esas cantidades? Entonces, yo sé, por ejemplo, que para un mol de oxígeno, con 2 mol de hidrógeno, obtengo un mol de agua. 2 mol de hidrógeno son 2 gramos. Un mol de oxígeno son 16 gramos. Si sumo, obtengo 18 gramos de agua. Pero como solo quiero la mitad, por regla de 3, si hacen las operaciones, este por este entre este, les daría la mitad, ¿no? Y este por este entre este, les daría la mitad. Entonces sí se da 1 gramo de hidrógeno más 8 gramos de oxígeno, puedo obtener 9 gramos de agua. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, pero con otros elementos para que vean no solo hidrógeno y oxígeno. Por decir, si yo quiero formar metano, el metano está formado de carbono más hidrógeno. El carbono, si yo dibujo la notación de Lewis, el carbono es del grupo 4, A4, entonces tiene 4 electrones en su capa abierta. Por eso forma parte del grupo 4, aunque es el elemento 6. Entonces yo puedo acercar 4 hidrógenos para completar su octeto. Y se forma la molécula de metano, CH4. Entonces, bien, si yo, ¿cuántos mols necesito de hidrógeno? ¿A cuántos mol de carbono para obtener un mol de metano? Necesitaría, por ejemplo, como el que está en el centro es el carbono, por cada molécula de metano yo necesito un mol de carbono, entonces sería un mol de carbono. Por cada molécula necesito un carbono, pero 4 hidrógenos, sería 4. Pasamos a los gramos. 4 mol serían 4 gramos de hidrógeno. Un mol de carbono, el carbono su número atómico es 12. Perdón, número atómico 6 más atómica 2. Sería, por cada mol son 12 gramos. Y esto nos da 16 gramos de metano. Damos el D, ¿no? Gramos de metano. Si yo, por ejemplo, no quisiera 16 gramos, quiero una cantidad menos, por ejemplo, yo solo quiero 4 gramos de metano. ¿Cuánto necesito mezclar en cada uno? Regla de 3, ¿no? Bueno, aquí también vemos que esta es una cuarta parte, entonces la cuarta parte sería 3 y la cuarta parte sería 1, ¿no? Y sí, efectivamente, la suma nos da 4. Entonces, si yo no quiero obtener la misma cantidad de 16 gramos, sino una cantidad menor o una cantidad mayor, usaría mi regla de 3, ¿no? 12 por 4, 60 y... A ver, 24, el doble sería 48, ¿no? 48 entre 16 a 3.